vamos a comenzar ya hablando en esta primera parte de la jornada de hoy del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Nos acompañan tres personas que saben y mucho, como decía, que son, en primer lugar, José Joaquín Gil Izquierdo, que es abogado de profesión, es afectado por una de estas enfermedades de la retina y es el presidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares y también miembro de la Asociación Retina Comunidad Valenciana y miembro de su junta directiva. José Joaquín, ¿me oyes? Perfectamente, David. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nos acompaña también el vicepresidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares y presidente de la Asociación de Neuropatía Óptica de Leber, el señor Pedro García Recover. Pedro, ¿me oyes? Bien, parece que Pedro o bien tiene el micrófono silenciado o no me oye. Ahora lo vuelvo a saludar en un momentito. Y también nos acompaña Arantxa Uliarte Ranea. Hola, Pedro. Sí, buenas tardes, David. Buenas tardes para todos, estéis donde estéis. Un saludo cordial. Muy bien, Pedro, gracias. Y nos acompaña también Arantxa Uliarte Ranea, como decía, que es, bueno, Pedro, no lo he dicho, no lo he mencionado, pero es periodista de profesión. Y Arantxa, que es doctora o médica, como ella prefiera, y es también afectada y es presidenta de Begisare Vizcaya, Retina Begisare Vizcaya, y si no ya me corrige si lo digo mal, y también es colaboradora del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Arantxa, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, David? Muchísimas gracias por estar con nosotros, a los tres, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ya pues un poco con esta charla en la que quiero que, al igual que las dos siguientes, vayamos haciéndolo en forma de charla y que vayamos interviniendo y vayáis interviniendo, sobre todo vosotros, en la forma en que lo estiméis oportuno, aportando lo que queráis y sobre todo tratando de ser muy didácticos, muy pedagógicos, para que tanto las personas que nos ven aquí en España como aquellos que nos puedan seguir desde otros países, pues entiendan de lo que le estamos hablando. En primer lugar, bueno, aquí en España, pues muchos de nosotros conocemos lo que es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, pero, bueno, pues para aquellas personas que no lo conozcan, convendría explicar en primer lugar qué es ONERO, qué es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. ¿Quién es el primero que se aventura? Yo, David, con tu permiso. No, por supuesto. Adelante, José Joaquín. Bien, buenas tardes a todos. A ti, David, gracias por la invitación y a todos los asistentes virtuales en este congreso de Murcia. En primer lugar, bueno, deciros que tengo el honor de presidir el observatorio y estar rodeado de un equipo excelente. Dicho esto, quiero ser, como me ha pedido David, lo más didáctico y pedagógico posible, diferenciar bien el observatorio del Registro Nacional de Enfermedades Raras y que se entienda perfectamente lo que es uno y lo que es el otro. Los dos están, sabéis que indisolublemente unidos, pero muy diferenciados y tenemos que saber perfectamente las características a las que corresponde cada uno. Bien, ONERO es una asociación de asociaciones, una plataforma que la componen 22 asociaciones, todas ellas de enfermedades raras oculares. Es una asociación abierta, en constante movimiento, porque cuantas más asociaciones seamos de estas patologías poco frecuentes, pues mayor fuerza tendrá el observatorio y mejor redundará en el Registro Nacional de Pacientes. Bien, dicho esto, ONERO pues nace con un propósito. Este propósito es crear ese registro único, oficial, nacional, de pacientes diagnosticados con enfermedades raras oculares. Con unos fines, evidentemente, generar conocimiento sobre estas enfermedades, dado el escaso conocimiento que de ellas hay ante la sociedad, ante los pacientes y familiares, ante los mismos profesionales sanitarios, ante los investigadores. Por otro lado, potenciar la investigación y, en tercer lugar, tener acceso en un plazo lo más breve posible a las redes europeas de referencia.
Hago una parte en este punto. Las redes europeas de referencia, que bueno, vienen creadas por la Unión Europea mediante una directiva en principio del año 12, y luego ya en el año 17 es cuando se incorpora la red europea de la visión, que es como así se denomina, en 13 centros, en 13 países, perdón, y 29 centros. Bien, estas redes sirven para intercambiar información, para intercambiar conocimiento entre los investigadores, para poner en conocimiento de todos ellos el resultado de ensayos clínicos, etcétera, y sacar conclusiones positivas de los registros de cada uno de estos países. Bien, eso es un objetivo fundamental para que luego el paciente pueda tener acceso a terapias avanzadas y a ensayos clínicos, que es al fin y al cabo el fin último de todo esto. Bien, así es como definiría yo Onero en primera instancia. Esto por un lado. Por otro, hay que ponerse en el punto de partida y cómo nace Onero. Nace ante una absoluta falta de datos de los pacientes que andan en registros dispersos geográficamente, que no nos aportan más que estimaciones, pero ninguna realidad, que nos aporta estudios de esos pacientes de donde podamos sacar conclusiones a nivel estadístico que realmente valgan la pena. Esta falta de datos evidente hace además que no se pueda utilizar este registro único, al no haberlo, para que estos pacientes tengan acceso a esas terapias avanzadas, como te decía, y además se pierden en el camino una cantidad enorme de recursos humanos y económicos. Esto fue una de las primeras premisas para que apareciera Onero. En segundo lugar, la existencia de un registro poco operativo, es decir, el registro de enfermedades raras adscrito al Instituto de Salud Carlos III ya existe, y ya existe hace años, quiero decir, pero a pesar de la excelencia de las personas que trabajan en él, de las que lo dirigen y coordinan, tienen una infraestructura que no podía acoger a la posible avalancha de fichas de pacientes, datos técnicos y datos médicos que pudieran en un momento dado dotar de información a este registro. Por eso había que potenciarlo de alguna manera. Además es que en fin, se estaba perdiendo información en dos sentidos. En el entorno potencial que sea para proyectos de investigación epidemiológica, porque el potencial que tiene este registro para investigaciones, para laboratorios, para, en fin, tener esos ensayos clínicos, se estaba perdiendo por la poca operatividad del registro. Por último, hay una tercera vía, que es el no disponer de un centro de referencia nacional y de la ausencia de este registro nacional. Esto, la última convocatoria que hubo por la Unión Europea, en España en ese momento había un gobierno provisional, y el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, pues dejó vacante este centro de referencia. Con lo cual se sale perdiendo por dos vías. Por un lado, por los centros oftalmológicos de primer nivel, a los que no llega la dotación económica ni los recursos humanos y técnicos correspondientes, y por otro lado el paciente, que deja de ejercer un derecho que le asiste, que es el de poder ser atendido en cualquier país de la Unión Europea donde le pueda dar solución a su problema. Bien, juntando las primeras premisas de las que hablé y estos tres puntos de falta de necesidad que estoy comentando ahora, se ponen encima de la mesa, y en el año 2017, a través del coordinador de Optarred es una red temática, la red temática de estudio, de investigación en enfermedades oculares, coordinada por el doctor Pastor, junto con... Permíteme ahí, José Joaquín, para que lo expliquemos bien para los que no son de aquí. Optarred es una red temática formada por universidades y que trabajan en oftalmología en España. Te comento, Optarred realmente es una red temática no solo de universidades, sino también de centros de investigación y centros oftalmológicos de primer nivel. En total, adscritos a universidades. En total, unos 25 aproximadamente, si no recuerdo mal, y que están adscritos al Instituto de Salud Carlos III. ¿Vale? Esta red tan importante, coordinada por este doctor, como te comento, y junto con asociaciones de pacientes con las cuales ya tenían convenios de colaboración, ponen encima de la mesa todas estas necesidades y surge el embrión de Onero, del Observatorio Nacional.
A partir de ahí empiezan a desarrollarse pues, unos trabajos, primero de elaboración de estatutos, luego de trabajo en comisiones, de sucesivas juntas directivas que han trabajado de manera excelente hasta la fecha. Y Onero va dando forma y va impulsando poco a poco ese camino paralelo que es el registro y es el trabajo en ese registro para dotar de datos y de formación al registro nacional. ¿De acuerdo? Bueno, además se nombra un consejo asesor. En ese consejo asesor, además del IOBA, está el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, del Carlos III, está Hostarred, como he dicho, está FEDER, está la ONCE, y porque intentamos involucrar a bueno, las entidades que más puedan también colaborar y que de manera más importante puedan colaborar con nosotros. Estamos hablando, sí, José Joaquín, vuelvo a interrumpirte y perdóname que soy un pesado. Pero estamos hablando del Instituto de Enfermedades Raras, que está en el Instituto de Salud Carlos III, que es un ente público, es decir, que pertenece al Ministerio de Sanidad en España. Correcto. Estamos hablando de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, una organización muy potente aquí en España, y de la Federación Española de Enfermedades Raras, que es FEDER, que es también a nivel general en enfermedades raras aquí en España. ¿Vale? Claro, te pido disculpas, David, porque he dado por sentado que todo el mundo Joaquín, sabía. Sí, es cierto. El IOBA, para más señas, es el Instituto de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid y, como muy bien has dicho, los demás que forman el Consejo Asesor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya, digamos, una organización, tenemos una junta directiva, tenemos un Consejo Asesor y ya desde el año 18, en que se da de alta en el registro de asociaciones, Onero empieza a trabajar. Y empieza a trabajar con unos objetivos muy claros, muy claros. En primer lugar, Onero, el Observatorio Nacional, quiere servir de mecanismo o quiere servir de enlace, de órgano asesor en la elaboración de planes públicos destinados a la población con discapacidad visual, con patologías raras oculares, por supuesto. Y por otro lado, elaborar las bases de acceso a que esa misma población y a que esos mismos pacientes tengan el acceso a las redes europeas de referencia. En segundo lugar, y muy importante, impulsar la creación de un organismo. Ese organismo es el registro de personas con patologías poco frecuentes y que hoy por hoy tienen mucha dificultad tanto en el diagnóstico y pronóstico como en el tratamiento y la investigación. También otra de las razones que mueve a la existencia de Onero es permitir esa conexión, una vez tengamos ese registro nacional que pueda compartir información desde un centro único de referencia nacional con los demás centros de las redes europeas de la visión, compartirá esa información entre investigadores, esos ensayos clínicos, esa posibilidad de acceso a terapias con otros países. Es decir, es una relación, como digo, y repito, de doble dirección, muy importante. También Onero debe facilitar la entrada tanto de asociaciones a su plataforma como de todas aquellas entidades públicas o privadas que puedan y quieran colaborar con nosotros. No solo estoy hablando de dotaciones económicas, estoy hablando también de recursos humanos, de recursos técnicos, es decir, cualquier colaboración es buena. También debe dar una imagen fiel de las enfermedades raras oculares, alejada del dramatismo, pero sí plasmando la cruda realidad, que es que hoy por hoy la inmensa mayoría de ellas pues no tienen tratamiento ni cura, no podemos olvidar eso, pero sin entrar como digo, en el dramatismo. Onero debe firmar convenios, acuerdos de colaboración, tanto con entidades públicas como privadas, por seguridad jurídica, por transparencia documental, por dar cobertura legal a todas las actuaciones del observatorio, por dar transparencia, que siempre ha sido una de las máximas nuestras. Y por último, y ya terminaríamos con el capítulo de Onero, pues colaborar con el Instituto de Salud Carlos III, como te decía, con Hostarred, con los pacientes, pues nos prestamos absolutamente a una colaboración con estas entidades, totalmente altruista, como es lógico,
y en la cual, bueno, pues estaríamos estas asociaciones que fundamentan Onero encantados de hacerla. Y tendríamos ya, digamos, la columna de Onero dibujada y pasaríamos a la paralela del registro, que, como digo, están unidas por muchos brazos, pero van separadas. ¿Qué es el registro? Pues el registro es un censo de pacientes con enfermedades raras oculares, adscrito al Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Carlos III, y que lo que tiene que hacer es acumular la mayor cantidad de datos posible, con la finalidad de hacer de esos datos, hacerlos buenos, es decir, sacar estadísticas y conclusiones y posibilitar ensayos que nos van a generar toda esa información. Brevemente, Arantxa también hará más hincapié en esto. Lógicamente, a este registro pueden acceder tanto pacientes con enfermedades o patologías raras oculares, propiamente dichas, o también pacientes con otras enfermedades raras, pero con afectación visual. ¿Y por qué es importante, diremos, este registro? Bueno, pues el registro nos debemos imaginar otra vez en dos columnas, una de problemas y otra de ventajas. En la de problemas, ¿qué tenemos? Pues en la de problemas tenemos que son enfermedades minoritarias, que son enfermedades de baja prevalencia, que hay un conocimiento muy escaso, como te comentaba antes o como comentaba la audiencia, tanto a nivel de pacientes como a nivel de profesionales sanitarios de atención primaria, incluso de los propios oftalmólogos que no las conocen, de la sociedad, por supuesto, para lo cual también estamos ahora inmersos en una campaña de difusión muy importante a nivel nacional y que estamos dando a conocer en la web de Onero, que os invito a presenciar y a navegar por ella. Y bueno, y por último... ¿Cuál es la web de Onero? La web de Onero es www.onero.org. Y ahí tenéis absolutamente toda la información de Onero, del registro, del contacto con Onero y de la campaña de difusión que estamos dando con este motivo que te comentaba, de dar visibilidad tanto al observatorio como a las enfermedades raras oculares. En último término, de las cosas negativas que tenemos estaría la dispersión poblacional. Geográficamente, pues la población con estas patologías está muy dispersa, lo cual es un problema también. Y ahora pasamos a la columna de la derecha, por decirlo así, en la cual pues vamos a ver qué ventajas tiene el registro con respecto a esta problemática. Bueno, en primer lugar, es obvio hacer un censo único, como nos pide Europa, nacional, oficial, que recoja a los pacientes con patologías poco frecuentes, oculares, y que los clasifique correctamente. Y además, cada uno de ellos va a estar con sus pruebas introducidas en ese registro. Ya lo explicará Arantxa Uliarte mucho mejor que yo, tanto estudios genéticos, como OCTs, como campimetrías, como electroretinogramas. El paciente, además, no es un archivo muerto, puede modificar, puede introducir, solo tiene el acceso a esa clave. Repito, lo dejo ahí porque luego lo explicarán mucho mejor que yo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, va a generar conocimiento sobre las enfermedades raras oculares. Esto es evidente. Con lo cual vamos a mejorar esa atención sanitaria, que a su vez va a favorecer un diagnóstico más precoz y no tan alargado en el tiempo como está sucediendo ahora. También favorecerá el acceso a los investigadores, porque estos investigadores también pueden acceder al registro. Hay una ventana para ellos, para que puedan acceder a los datos de sus pacientes. Por supuesto, a medio plazo, el acceso a ensayos clínicos con toda la cobertura, con toda la seguridad. El acceso a las redes europeas de referencia, en donde ya he explicado que compartiremos esa información tan necesaria, generaremos ese conocimiento tan necesario y accederemos a terapias avanzadas, como es ahora la terapia génica, que es la más desarrollada. También vamos a mejorar la planificación sanitaria, mejor dicho. ¿Por qué? Porque vamos a distribuir y a optimizar mucho mejor los recursos y vamos a destinarlos allá donde hagan realmente falta y vamos a sacarlos de donde sobren en un momento dado. Y por último, que a mí me gusta ponerlo en valor, otra ventaja importante es que el mismo paciente es motor del cambio. Es decir,
cuando este registro funcione a la perfección, que para eso tenemos que trabajar mucho todavía, el paciente habrá sido el motor de ese cambio, el generador de ese cambio. Habrá un antes y un después gracias a él, gracias a que los pacientes y las asociaciones han introducido los datos en el registro. Con lo cual son parte en ese cambio tan importante. Mucho mejor o mucho más potentes las ventajas que los problemas. Y eso José Joaquín, permíteme, claro. porque quiero que entablemos un diálogo y entablemos una charla entre todos. Sí. Arantxa y Pedro, cuando queráis, podéis intervenir, o sea, en este y en los temas que vayamos planteando, ¿de acuerdo? No sé si alguno de vosotros, o los dos, quiere aportar algo más a lo que José Joaquín ya nos está contando en relación a qué es Onero, a su importancia, a lo que significa en España, la unión de pacientes, el poder o el que vamos a intentar los pacientes generar datos y caracterizar mejor a los pacientes para que esa información esté a disposición de los investigadores, de la ciencia y que pueda ser utilizada. No sé si alguno queréis decir algo. Yo creo que José Joaquín lo ha explicado fenomenal cómo surge Onero, los objetivos que tiene y la importancia del registro y esto último que dice, ¿no? El poder que tiene cada paciente de poder poner sus datos al servicio de la investigación y eso es algo que puede hacer cada uno de una forma muy sencilla que yo ahora en mi intervención explicaré, que nadie se asuste, que nadie crea que es complicado, es muy fácil. Y lo puedes hacer a nivel personal o si ves que te resulta difícil a través de una asociación. O cualquier profesional que nos esté investigando, también apuntaba José Joaquín, puede solicitar al propio registro su acceso como investigador para poder volcar los datos de sus pacientes y gestionar sus propios pacientes desde el registro del Instituto de Salud Carlos III. Interesante, qué interesante. Pedro, pues sí, me parece muy interesante, David, sobre todo gracias por la oportunidad. Tanto José Joaquín como Arantxa lo han mencionado muy bien y seguro que lo van a seguir replicando e informando para todas las personas que nos están siguiendo en este momento, independientemente del lugar donde estén. Yo tengo notadas algunas reflexiones que son importantes y además quería traer a colación una noticia que dimos ayer en el periódico donde trabajo, en Gene Diario, y es que se acaba de realizar un registro, ya se acaba de presentar un registro de otras enfermedades distintas relacionadas con enfermedades inflamatorias del Crohn, por ejemplo, donde 66.000 personas en España van a participar en un registro, ya están incluidas, ya han incorporado todos sus datos. Y a partir de ahí, GTQ, con doble C, que es la entidad que en España es la sociedad médica que en España pues atiende a estos pacientes con enfermedades inflamatorias, ya pueden empezar a trabajar para elaborar ensayos, mejorar los tratamientos, etcétera, etcétera, y sobre todo también compartir ese... Crohn no es una rara, ¿verdad que no? No está dentro de las raras. No, lo digo porque esa cifra 66.000, muchísimos. Sí, claro, pero lo dimos ayer en el diario, en Gene Diario, y me pareció un dato muy importante. Y claro, pues teniendo hoy la presentación de Onero con todos vosotros, me parecía muy importante la fuerza humana y también con el apoyo médico, el apoyo de las farmacéuticas, etcétera, para que con esos datos, como ellos muy bien dicen en su nota de prensa, claro, a partir de ahora pueden recabar información de distinto tipo, desde genética, para ensayos, para mejorar el tratamiento, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En fin, se muestran muy contentos por ello. Yo lo que quiero compartir con todas las personas que nos ven, que nos escuchan en este momento, es la importancia de trabajar juntos. Onero, como muy bien ha dicho José Joaquín, es la unión de distintas asociaciones de pacientes, en este caso en el marco de las enfermedades raras que afectan a la visión. Es muy importante trabajar juntos y en estos momentos de pandemia lo vamos a ver y lo estamos viendo, y el que no lo quiera ver, el que no lo quiera entender, pues se va a sentir con una preocupación interna importante, porque juntos vamos a trabajar mucho mejor, uniendo nuestras fuerzas, nuestros equipos, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, vamos a sumar esfuerzos. En este caso, a través de Onero y a través de todas las asociaciones que formamos Onero y todos los pacientes que formamos parte de Onero,
podemos construir, podemos empezar a caminar juntos en una ventana de esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que acabo de hablar de la enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias infecciosas, llegará el momento donde Onero tenga un camino trazado, trabajado, en el que un buen día a un determinado paciente pues se le llame por teléfono, se le manda un correo electrónico y le diga pues hola, buenas tardes, gracias a su participación en Onero y a registrar sus datos, al igual que estas otras miles de personas, vamos a iniciar un ensayo, una terapia, un tratamiento, porque tenemos la población suficiente como para empezar a trabajar con ustedes, con la población con esta patología. Eso es lo que pretendemos desde Onero. En este caso hacemos piña, hacemos fuerza, un buen número nutrido de asociaciones. Desde aquí, por supuesto, animamos a que se sumen otras muchas entidades que, pues, dado que nuestra estructura es todavía pequeña y que Onero lleva un poquito de tiempo trabajando, sí que es bueno que, pues, este eco que nos permiten congresos internacionales como el que organiza Retina Murcia en el mes de octubre, y gracias a la plataforma que nos dais, David, con la dirección también de Carmen, de este congreso, poder hablar de las bondades de trabajar juntos, como bien va a decir ahora Arantxa, cuáles son los pilares de este registro y qué tipo de pautas hay que seguir cuando nos conectemos en la web de Onero para empezar a cumplimentar esos datos, que quedarán ahí, pero no es algo aislado y algo que queda en una curva de una carretera y hasta luego. No. Es un alimento, es una semilla, es una semilla de tomate que la vamos a ir regando entre todos, cada uno va a poner su semilla y con todas esas semillas vamos a poner pues una plantación maravillosa de tomates que nos va a dar en el futuro, esperemos que próximo, cuanto más gente participe, pues obviamente el futuro va a ser mejor para todos, pues nos va a permitir pues una comida, un alimento del cual pues muchas personas se van a beneficiar. Y ese beneficio, pues además de esa ensalada que nos vamos a comer para celebrarlo, pues va a ser pues eso que hemos comentado y aquí se va a narrar y a describir, ¿no? La posibilidad de terapias, tratamientos eficaces, mejorar la calidad de vida, el día a día de los pacientes con enfermedades raras oculares. Yo no me extiendo más, porque entre otras cosas tengo... Sí. Pero me lo has puesto votando. Hablabas de 66.000 en enfermedades inflamatorias infecciosas en un registro. ¿Tenemos datos en España de cuánta gente puede tener una enfermedad rara ocular? A cualquiera de los tres. Pregunta Pedro, pero cualquiera de los tres. Sí, el dato lo tiene Arantxa. Sí, si queréis ahí contesto, lo tengo yo. Bueno, ya me gustaría tenerlo. Si tuviéramos ese dato, pues igual no nos hacía falta este registro, ¿no? Realmente yo tengo una estimación que he hecho con las prevalencias de las enfermedades raras oculares más frecuentes. Y esa estimación, además, va con unas prevalencias que tampoco son reales, que al final la mayoría de ellas son cifras con una horquilla muy amplia. Algunas te dicen que tienen una prevalencia de 1 a 10.000 a 1 a 50.000, que es una horquilla amplísima. Entonces, realmente no son cifras reales. Pero yo me he atrevido a estimar unas 20.000 personas con enfermedades raras oculares en España, teniendo en cuenta que solo de distrofías hereditarias de retina, que igual es de las prevalencias que podemos decir con un poquito más de certeza, tiene que haber en torno a 15.000 y son las más frecuentes, pues he calculado que unas 20.000. Pero siempre teniendo en cuenta que muchas veces son prevalencias que no son españolas, que son de otros países, no tienen por qué coincidir aquí y que son estimaciones. De ahí la importancia, y sigo un poco con el registro que comentaba ahora Pedro, ¿no? De entrar en la página web de Onero y navegar. Yo quería comentar que todo el mundo esté tranquilo. La página web de Onero da un montón de información sobre las enfermedades raras oculares, sobre las asociaciones de cada una de las patologías raras oculares que están integradas en la plataforma de Onero y da acceso o dice cómo puedes acceder al registro. Pero en ningún caso los datos de ningún paciente van a estar guardados ni en la web de Onero ni en ninguna base de datos de Onero. Esto es importante que lo sepamos, porque mucha gente pensará, bueno, yo meto mis datos, ¿dónde quedan esos datos? Esos datos van a estar siempre guardados
en el registro de enfermedades raras del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en el Instituto de Salud Carlos III, con todas las garantías de confidencialidad y cumpliendo con la protección de datos. Y únicamente el propio paciente con su usuario y contraseña que lo recibe cuando entra en el registro es quien pueda... Está cumpliendo con todas las medidas de protección de datos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Continúa, Arantxa. Vale, bueno, pues a ver, me dice, yo quería compartir mi pantalla porque como nos has pedido que fuéramos muy prácticos, voy a intentar explicaros con el paso a paso cómo podemos hacer para hacer nuestra solicitud para entrar al registro. Pero me sale aquí que tengo inhabilitada ahora la posibilidad de compartir la pantalla. No sé si me podéis dar paso. Vamos a intentarlo. Vale. Tenemos a Carmen ahí detrás trabajando a ver si lo consigue. Ahora te decimos. Vale. Mientras tanto, voy preguntándote o vas diciéndome, venga. Sí, voy contándoos. Mientras tanto, ¿quién se puede inscribir en el registro? Cualquier paciente con una enfermedad rara ocular. Y el único requisito imprescindible es que tenga un diagnóstico y un informe que avale ese diagnóstico. Un informe médico diga, yo tengo retinosis pigmentaria, por ejemplo, en mi caso o en el caso de esa patología. De forma que cuando meta sus datos en el registro, vaya con un informe que las personas que lo reciben en el registro lo puedan comprobar y le puedan aceptar esa solicitud. Únicamente con eso ya podemos hacer el registro. Si además tenemos más datos, si además tenemos pruebas médicas, tenemos varios informes del inicio de la enfermedad y luego un evolutivo o el último que nos han dado, tenemos la genética, tenemos imágenes de nuestra retina, todo eso también se puede incorporar. Cuanto más completo lo hagamos, mejor. La propia ficha del registro es una ficha muy genérica porque está pensada para cualquier patología rara, no solamente las oculares. Pero además, Onero ha creado una ficha específica de patología rara ocular que también se puede añadir, o bien como un documento anexo, o bien una vez que tú ya tienes tu solicitud, entrando en tu ficha y rellenándola. De forma que los investigadores puedan acceder a datos que normalmente igual no están en un informe médico. Igual no está especificado pues cuando empecé con la enfermedad o alguna sintomatología que yo no he contado o no he contado todos los familiares que puedo tener. Toda esa información que yo puedo agregar al registro y que en algún momento se podrá analizar va a dar mucha información a los investigadores de la historia natural de las enfermedades que al final va a ser muy importante, ¿no? como investigador. No sé si ya tengo acceso, voy a mirarlo. A ver. Sí, ahora aparece. Atención. Bien. Ahora sí que podéis ver ya, ¿no? Mi escritorio. Este congreso es una maravilla. Un segundito, a ver si ahora puedo ponerlo ahí. Vale. Entonces, ¿cómo tendría que hacer cualquier paciente? Hay dos formas muy sencillas y lo vamos a ver de solicitar la entrada en el registro. Lo podemos hacer por correo postal todo, poniendo todos los documentos en un sobre y mandándolos al registro, o podemos entrar en la página web del registro que os pongo aquí. Registro. Arantxa, de esa forma, de esa primera que has dicho, en la web de Onero, por ejemplo, ¿hay información sobre dónde enviarla de forma física, postal, o debemos entrar en la página del registro? Ahora lo vamos a ver en la propia página web del registro. Te da todos los documentos que tienes que descargar y firmar para enviar y la dirección. Lo vamos a ver ahora mismo. Muy bien. Esta sería la dirección, registroraras iscii.es, y esto te llevaría a esta pantalla. Esta pantalla que es la primera acceso al registro que te dan la bienvenida. A la parte de abajo, creo que igual no se escapa de la pantalla y no se ve, pero a la parte de abajo hay un manual que podemos pinchar y descargar. No, lo quería haber hecho online en la web, pero iba a ser mucho más lento y os he hecho pantallazos. Hay un PDF con un manual de usuario. Todo lo que yo voy a contar está por escrito. O sea, que no os preocupéis y luego no os acordáis porque directamente aquí pinchas y te descargas el manual del paso a paso cómo hay que hacerlo. Pero realmente es muy sencillo. Desde esta página web ya veis que puedes hacer el registro web, hacer el registro postal o si ya has hecho tu solicitud, aquí podrías consultarla con el número de solicitud que te dan y te dirían si ya está aceptada, si está en progreso. Estas son las tres maneras. Si pinchamos en registro postal, te dice imprímete el consentimiento informado y fírmalo, imprímete la ficha de datos de paciente con tus datos de contacto, nombre, apellidos, DNI, donde contactar y el informe médico y te da la dirección que también viene
Ya os digo que como se escapa la parte de abajo, pero viene en toda la parte baja de la web del registro, y si entras en registro postal también te da la dirección donde hay que enviarlo. ¿De acuerdo? Repite, por favor, Arantxa, el nombre, la dirección de ese registro. 3 W. Vuelvo a la pantalla anterior para que lo veáis. Ah, mira, ahí estaba, salía ahí con la diapositiva. Mira, registrorarás.iscii.es. ISCII es Instituto de Salud Carlos III, o sea que es raro, es fácil. registrorarás.iscii.es. Entrando ahí te lleva a esta primera pantalla, que era la que no me había salido, por eso decía que no se veía lo de abajo, donde puedes ir al registro. Puedes entrar, si tú ya estás registrado con tu usuario y contraseña, a todos tus datos, y puedes descargarte el manual de usuario para recordar si en algún momento pues, no recuerdas cómo había que hacerlo. En la siguiente página es la que estábamos antes. Puedo ir a registro postal, en registro postal descargarme el cuestionario, el consentimiento informado y anexar mi informe. Solo esas 3 cosas y enviarlas a la dirección del instituto, que está, no, en este tampoco sale, está en el pie, y si no, pinchando ahí te sale. Y si no, irte a hacerlo por la web, que es muy fácil, muy fácil. Únicamente tienes que hacer exactamente lo mismo, pero hacerlo online. Entras en la web y hay que rellenar 3 pestañas. Datos de paciente, que son los datos básicos, nombre, apellidos, datos de contacto. Si el solicitante es el mismo que el paciente, es el propio paciente quien hace la solicitud, en la siguiente pestaña, datos de solicitante, pinchando en el desplegable, pone paciente y se autorrellenan todos los campos de nuevo. No lo tendría ni que volver a poner. Pero si es, por ejemplo, un familiar, que también podría hacerlo. Claro, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, yo como David no estoy inscrito, me quiero inscribir, pero no veo y no puedo hacerlo. ¿Quién me puede ayudar? Podrías hacerlo tú, podría hacerlo un familiar en tu nombre, siempre contigo, porque el consentimiento informado lo vas a tener que firmar tú siempre, pero podrías hacerlo tú, podría hacerlo un familiar, podría hacer un representante de una asociación, podría hacerlo tu médico, tu especialista, por ti. Siempre aquí en el desplegable te va a dar las opciones, si es un familiar, si es el médico, si es otro, si lo va a hacer otra persona. ¿Y Onero me puede ayudar? Onero te puede ayudar a través de las asociaciones. Las asociaciones miembro de Onero están favoreciendo, informando a sus socios para que lo hagan ellos solos o poniendo a su disposición la ayuda técnica y humana necesaria para hacerlo. Desde nuestra asociación, por ejemplo, lo estamos haciendo para todos aquellos socios nuestros que sienten dificultades por la vista o porque no están habituados con la tecnología a hacerlo en su nombre. Siempre firmando, por supuesto, una cláusula de confidencialidad, ¿eh? Como todas las asociaciones, hacemos siempre que guardamos datos personales y sensibles de nuestros socios. Y con esto, rellenando otra vez, como veis, algo súper sencillo, nombre y apellido, para que si el solicitante es otro, el registro sepa a quién dirigirse en el caso de que haya alguna duda con esa ficha. Simplemente es por eso que hay que poner los datos del solicitante. Y ya la última pestaña es datos de enfermedad. Y en los datos de enfermedad, lo único que hay que escribir es el nombre de tu enfermedad, tal cual tú lo conoces, no hay que agobiarse. Retinosis pigmentaria, retinitis pigmentosa, distrofia de conos, lo que nos hayan dicho que se llama. Luego ya se encargará el registro de buscar esa enfermedad y ponerle el código adecuado y correcto. Clasificarla correctamente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ponemos el nombre de nuestra enfermedad y podemos añadir todos los documentos que necesitemos como queramos, por correo, por fax, o directamente desde la aplicación. Si ya los tenemos guardados y escaneados o guardados en una carpetita, con el botón examinar vamos añadiendo todos los documentos que queramos. Los tenemos digitalmente, ¿no? Si los tenemos en PDF, algún formato concreto, PDF. Admite todos. Yo recomiendo PDF y si puede ser ordenados para facilitarle a las personas que lo van a recibir el acceso a los datos y poderlo clasificar correctamente. Pero admite cualquier formato, imagen, JPG. Aquí únicamente es imprescindible el informe médico, pero nos deja, como decía antes, añadir una OCT, una retinografía, unos campos visuales, lo que queramos añadir. Incluso el propio consentimiento informado, que va a ser el último paso que veamos ahora, pero que si lo hemos firmado y escaneado, lo podemos incluir aquí también. O la ficha de Onero, la que Onero os he contado que ha diseñado. Aquí podemos incluir toda la información que consideremos útil para el registro. Pero no es necesario, solamente porque además lo podremos hacer más tarde. O sea, si ahora decimos, es que yo ahora no tengo todo esto, pero tienes un informe que ponga tu diagnóstico, ya lo puedes hacer. Porque luego, posteriormente, puedes entrar a tu ficha e irla completando siempre que quieras y modificando siempre que quieras. Pero yo animo a la gente
que tenga un informe, que casi todos tendremos alguno de algún momento de la evolución de la enfermedad, que ponga el diagnóstico a que haga el registro ya. Y con esto le damos a guardar, nos ofrece un consentimiento informado, que es un poquito largo, sí que son 5 hojas que hay que leerse, con varias opciones que tú puedes poner sí o no, si quieres que te contacten para ensayos clínicos, si quieres que haya una muestra tuya en el banco de muestras Bioner, si quieres que tus datos se puedan ceder a investigadores, te preguntan todas las cosas que tú tienes derecho a decir sí o no y aceptarlo. Y en ese momento ya te sale una ventana con un número de solicitud. Y con ese número de solicitud ya puedes consultar en cualquier momento cuando está. En el momento, estado de la solicitud. El estado de la solicitud, exacto. En el momento en que tu solicitud es procesada en el registro, se comprueba que está todo correcto, que la documentación es correcta, te van a enviar al propio paciente, no a la persona que lo ha solicitado, al propio paciente, porque es absolutamente confidencial, un usuario y una contraseña con la que puedes acceder, como os he enseñado antes, directamente. ¿Te lo van a hacer llegar cómo? Por correo electrónico y a veces también lo mandan por correo postal. Sí, en función seguramente de cómo hayas enviado la solicitud, ¿no? A lo mejor. Pues no lo sé, yo creo que siempre lo mandan por correo electrónico, pero no estoy segura si siempre lo mandan por correo postal. En el caso de que no llegue, tú entras en consultar cómo está tu solicitud y te pone aceptada y no lo has recibido, siempre se les puede escribir un correo y ellos te lo vuelven a enviar. Que nos ha pasado a nosotros en algún caso, que alguien había perdido el correo o no lo había recibido, lo solicitas, te lo vuelven a enviar inmediatamente. Oye, Arantxa, y entonces, como habéis dicho José Joaquín y Pedro y tú, este registro ya existe, el registro de enfermedades raras del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, del Carlos III, aquí en España, y ya hay, se supone entonces, fichas de enfermedades raras oculares en dicho registro. ¿Sabemos cuántas? Sí, este registro tiene un poco más de 10 años. Se puso en marcha, ya fue operativo a partir del 2009 como registro de enfermedades raras, en general, de cualquier enfermedad rara. Por lo tanto, se admiten y se han admitido durante todo este tiempo patologías raras oculares. Pero yo creo que tampoco es muy conocido entre los pacientes, entre los profesionales, entre las asociaciones y no hay muchos registros. Nos queda un gran camino por hacer. Ahora mismo hay unos 400, era la siguiente diapositiva que tenía para poneros, 395 casos aceptados. Estas son las últimas cifras que tenemos. Hay 81 solicitudes más que están pendientes de completar con algún documento que no está correcto. O sea que tendríamos en torno a unas 500 solicitudes. Que si mis estimaciones no son muy alejadas y realmente somos unos 20.000 en España, pues nos queda un largo camino. Sí queda trabajo, David, por hacer. Claro. Bueno, pero, a ver, creo que, o por lo menos así lo percibo, para eso nace Onero, ¿no? Para tratar de impulsar que los que tenemos estas enfermedades raras oculares y los que estamos agrupados en este observatorio, pues incitemos, animemos, ayudemos a todas esas personas que no conocen el registro y que están por toda España y que nosotros a lo mejor tenemos más facilidad y los tenemos más detectados, a lo mejor no a todos, pero sí a un número más importante, pues que les ayudemos a introducir esos datos y a ponerlos todos en común ahí de una forma anónima, siendo ellos los propietarios de los datos, muy importante, de sus datos, pero sí poniéndolos al servicio de la ciencia, de la investigación, unificando para poder, bueno, pues a partir de ahí tener pues esos datos que sirvan para investigación, para ensayos, para publicaciones, para muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Yo creo además que es muy importante también que recalquemos, que lo ha comentado José Joaquín, pero muchos pacientes, muchas personas que nos están escuchando pensarán, pero yo ya he dado mis datos muchas veces porque se lo tienen en la clínica oftalmológica donde me ven, me los han cogido mi médico para un registro autonómico, para el registro propio de su clínica. Lo importante de este registro es que es un registro nacional, oficial, público, centralizado. Si cualquier investigador, cualquier investigadora en Europa, en cualquier lugar del mundo, necesita localizar pacientes con una patología ultra rara que le va a costar encontrar pacientes para hacer su investigación, es importante que pueda acceder a registros centralizados y no tenga que ir pidiendo por registros privados pequeños
o no tan pequeños, pero que siempre tenga que buscar en diferentes bases de datos. Es muy importante, por eso, que potenciemos la centralización, el ir juntos, como decía Pedro, y el estar todos en esto, ¿no? Y potenciar la creación de esta información que realmente va a poder hacer un mapa de la situación de las enfermedades raras oculares en España, una epidemiología real que hoy no la tenemos. Yo como vamos avanzando en la hora y quiero todavía, y tengo muchas y alguna pregunta que ya me ha llegado, yo quería preguntaros, ¿Onero como organización se plantea algún objetivo a corto o a medio plazo de fichas que puedan pues aportar al registro? Ahora me has dicho que hay 400 o algo más de 400. Onero... Yo estimo que desde las asociaciones miembro de Onero, que son 22, más o menos tengo calculado que podríamos llegar al 10% de los pacientes si nos aplicamos y si nos ponemos poco a poco a ir metiendo esos datos, que es trabajo, pero que realmente es fácil, parece a priori. 10% de esos 20.000 que tú decías. Yo calculo que podríamos llegar si nos ponemos todos. Eso no creo que vaya a ser ahora inminente, habrá que irlo haciendo poco a poco, porque además parece que es mucho y al principio da pereza ponerse, pero luego ya habéis visto que realmente es muy sencillo. Son 3 pestañas, es tener los documentos escaneados y se hace rápido. Pero con esto llegamos a una parte limitada. Tenemos ahí, por eso ponía esta diapositiva, una labor y yo creo que esta plataforma que el Congreso ofrece es muy importante de difusión para que otras asociaciones de pacientes nos conozcan, para que otros pacientes que igual no están todavía en ninguna asociación bien contacten con Onero, busquen sus asociaciones de referencia para su patología y, por supuesto, los profesionales, oftalmólogos, pediatras, investigadores, que son un papel fundamental, tienen un papel fundamental. Bueno, yo creo que con ese, haciendo números, con esa cifra que tú indicabas, evidentemente se ampliarían muchísimo los datos que ya tiene el registro, se ampliarían muchísimo y, bueno, ya se comenzaría a ser una base de datos con mimbres. Se podrían sacar ya conclusiones, buenas conclusiones. Ya hablaríamos de algo más que una estimación. Yo iba a intervenir, sí, adelante, José Joaquín. Iba a interrumpir a Arantxa, pero en la segunda parte de su respuesta ha dado sentido a lo que yo iba a comentar. Es decir, hay que hacer un trabajo paralelo, no solo sacar todos los datos de los que ya estamos asociados, sino que a la vez tenemos que ilusionar en el proyecto, involucrar a la mayor cantidad de asociaciones en enfermedades raras oculares posible. Si no, no lo vamos a conseguir. Es fundamental que este trabajo lo desarrollemos en paralelo. Por nosotros, desde luego, no va a quedar. Y luego también quería, Arantxa, porque también los investigadores tienen acceso a ese registro, dándoles una clave. Me gustaría que comentaras un poco también esto. Aparte de que los pacientes pueden entrar a ver sus datos y demás, es muy importante que también tienen acceso los investigadores, con ciertas limitaciones, evidentemente. Sí, yo he explicado un poco el procedimiento para meter una ficha individual, pero un profesional podría meter una ficha de forma individual de un paciente que se lo solicite o que él le informe de la existencia, siempre con el paciente, con su consentimiento informado, pero podría también participar del registro como investigador, haciendo una solicitud al correo del registro a ver cómo es, está ahí, me parece. Registro raras, eso es, @institutosalcarlostercero.es y solicitar entrada como investigador y, por supuesto, tendrá que acreditarse como una persona solvente, fiable, con un centro que le avale, pero puede volcar de esa manera, sin tener que hacer registros de forma individual de sus pacientes, los datos que tiene y acceder a los datos de sus propios pacientes. No podría acceder a datos de otros, sino a los datos que ya tiene, pero desde la plataforma del registro y de esta manera, pues bueno, verse favorecido en sus investigaciones. Correcto, es que me parecía muy importante hacer esta puntualización e insistir en que siempre que desde Europa se necesite para ensayos clínicos, para cualquier otra operación o aplicación de terapias, siempre se van a dirigir a un registro nacional y único. Nunca van a... Joaquín, quería preguntaros porque se nos echa el tiempo encima, como decía, quedan 5 minutos para las 6
Sí. Pero llegaba una pregunta que decía que si Onero tiene alguna relación con alguna universidad o si tiene apoyo investigador universitario, si está relacionado con Onero. Vamos a ver, en el Consejo Asesor de Onero figura el Instituto de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid, al igual que figura, como he dicho antes, Oftarred, una red temática de 25 universidades y centros oftalmológicos de primer nivel en España. En ese sentido, desde luego, están en el Consejo Asesor y eso para nosotros es importante y un respaldo enorme. Y además está adscrito Onero al Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, que es la entidad máxima en España dentro del Ministerio de Sanidad. Es decir, que en ese sentido no podemos estar mejor representados ni respaldados. La respuesta es sí. Muy bien. Oye, tenía aquí más preguntas para vosotros. ¿Existe algún observatorio como Onero en algún otro país de Europa, sabéis? ¿O en algún otro lugar del mundo? No sé si, creo que Arantxa hizo una labor de investigación periodística y creo que algo hay por ahí. Yo, observatorio como tal, no he encontrado. Lo que sí hay es registros que otras asociaciones potentes en la Fighting Blindness, en Canadá, en Estados Unidos. En Australia había una también. En Australia, en Irlanda, que además tuvimos ocasión de conocerlo de primera mano, han hecho un registro y tienen ya desde hace años un registro a nivel nacional en sus países con patología rara ocular. Observatorio como unión de asociaciones, pues eso creo que no, pero también es verdad que el mapa de asociaciones en España es muy peculiar porque somos muchas, ¿no? Y en otros países igual no es tan necesario. Oye, para ir concluyendo, ¿qué percibís porque bueno, esto evidentemente yo creo que, o por lo menos así extraigo esa percepción de lo que nos habéis comentado esta tarde, esto beneficia evidentemente a pacientes, pero entiendo que también beneficia a los investigadores y, por supuesto, entiendo que ello también redunda en beneficio pues, de los profesionales de oftalmología, en óptica, etcétera, es decir, para una mejor atención. Se ha acercado a Onero pues, investigadores, se han acercado investigadores, profesionales, etcétera, que perciben que, bueno, que esto puede ser algo bueno, algo que pueda ayudar y que pueda mejorar la situación de las enfermedades raras oculares en España. Sí, vamos, hemos participado ya en varios foros, eventos, en algún congreso y siempre la opinión es que es una entidad, un organismo muy necesario que hacía falta realmente y que puede desarrollar y debe desarrollar una labor en este sentido muy necesaria. El apoyo de los investigadores en esto que preguntas, desde luego es total. Muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero daros un minutito a cada uno para despediros y para cerrar esta charla que se nos ha hecho corta. Y bueno, pues un poco pues para animar a aquellos que nos estén viendo y que digan, pues yo no tengo mi informe médico en este registro y me gustaría hacerlo, pues que los animarais a ponerse en contacto con Onero, con su asociación y a que pusieran sus datos en el registro. Un minutito a cada uno para que os despidáis y los animéis. A ver, ¿quién empieza? Arantxa. Bueno, pues lo acabas de decir tú, que es importante que la información que tenemos, que es nuestra patología y lo que nosotros sabemos de la patología, es una información valiosa y hay que ponerla en valor. Ahora tenemos una oportunidad de volcarla en un registro de una manera muy sencilla. Si nos parece que nosotros no nos sentimos capaces o nos parece complicado, animo a todo el mundo a contactar a través de la web de Onero, onero.org, el correo electrónico onero@onero.org o la asociación de su patología de referencia que la tendrán y si no, pues directamente con el observatorio. Muy bien. Vale, pues yo seguidamente, gracias José Joaquín, gracias también Arantxa. Algunas pinceladas sintéticas. Tener
información es poder manejar datos, es poder generar esos datos, generar esa información. Es algo donde muchos colectivos, muchas personas, muchas asociaciones de pacientes, muchas personas afectadas por enfermedades raras que afectan a la visión se van a sentir beneficiadas. Para eso, escuchad a Arantxa, escuchar sus pasos, los indicativos que ha ido dando para acceder al registro, incluir vuestros datos y esperad a que desde Onero, desde cualquier tipo de estudio que pueda surgir, se os pueda llamar en corto plazo de tiempo, porque eso será una grandísima noticia. Y, por supuesto, seguidnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook de Onero. Ahí vamos volcando información de lo que van haciendo nuestras asociaciones, por supuesto, de cómo va transitando el proyecto de Onero y, por supuesto, visitad la página web de Onero, que es una maravilla, es una web preciosa, nueva y muy accesible. Así que gracias, David, gracias, Carmen, por vuestra oportunidad, por este tiempo. Mucho éxito, que estamos a jueves y mañana es viernes ya. Sí. Así que mucho ánimo en vuestro Congreso Internacional. Oye, una preguntita que nos llega y que me comparten así de última hora. Si no se tiene diagnóstico, ¿es posible acercarse a Onero? Decirlo porque, claro, hemos estado hablando todo el rato de que las personas tengan un diagnóstico confirmado, pero sabemos y sabéis perfectamente que en el tema de las enfermedades raras hay muchas ocasiones en las que no tenemos un diagnóstico claro o no lo tenemos, sencillamente. ¿Se pueden acercar a Onero de igual modo estas personas para solicitar ayuda, apoyo, etcétera? Por supuesto, Onero les ayudará, pero a la hora de registrarse es absolutamente necesario tener un diagnóstico. Onero les ayudará a conseguirlo, hará lo que haga falta, los dirigirá y encauzará a donde sea necesario. Pero sí que, repito, necesitamos un diagnóstico para poder hacer la inscripción en el registro. Es lo único que realmente se pide, ¿eh? El único informe que realmente ha comentado Arantxa que es necesario, ¿eh? Pero a la medida que nosotros podamos ayudarle y encauzarle, lo haremos, desde luego. Arantxa, nos preguntan también si los oftalmólogos de la Seguridad Social pueden rellenar, cumplimentar ese registro de Onero. Perdón, de Onero no, del registro de enfermedades raras. Cualquier oftalmólogo puede meter los datos de su paciente siempre y cuando, si lo va a hacer de forma individual, como ficha, como solicitante, lo tendrá que hacer con el consentimiento firmado por el propio paciente, igual que si lo solicita un familiar o lo solicita el mismo. Pero sí, por supuesto, cualquier médico lo puede hacer. Y luego, ¿pero tenéis establecido algún canal de comunicación? ¿Son conocedores los oftalmólogos que trabajan en la atención especialista pública en nuestro país, pues de este registro y de que estas personas pueden inscribirse en este registro? Esa es una de las labores que está haciendo ahora Onero y que las propias asociaciones de Onero tienen que ir haciendo con sus especialistas de referencia, claro. Y ha pasado antes un poquito por encima José Joaquín sobre ello, no solamente patología rara ocular, patología rara sistémica o síndromes que tengan afectación ocular también se pueden inscribir en el registro. Ajá. Muy bien. Pues os agradezco muchísimo a los tres que hayáis estado esta tarde en esta cuarta jornada del Congreso Retina Murcia. Si me dejas mi minuto, David. Sí, te dejo tu minuto y nos despedimos porque vamos con retraso ya. Digo, bueno, Joaquín, adelante. Va a ser menos. Gracias, David, por darnos esta oportunidad. Gracias al equipo que trabajamos juntos en la Junta Directiva, incluyendo a la colaboradora Arantxa Uliarte. Y animo a todas las asociaciones que hoy no están en Onero a que lo estén, a que se inscriban y que nos pidan toda la ayuda posible. Y animo también a cualquier entidad pública o privada que quiera ayudarnos, tanto a nivel de colaboración económica como humana, como técnica. Toda ayuda es bien recibida y el fin, desde luego, vale la pena. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante. Espero que esta charla de hoy contribuya a que más gente conozca al Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Y bueno,